Stein es una de las más grandes filósofas de inicios del siglo XX, quien surge del mundo judío, de su contexto familiar, filosófico, ateo, teológico, místico, así como de la incidencia de sus estudios en Breslau. Stein mantuvo un arduo trabajo en la búsqueda de la verdad desde diversos contextos como el psicológico, el filosófico y el teológico, que en un primer momento se nutrió de la fenomenología en la compañía y la asistencia de Edmund Husserl en Gotinga y Friburgo. Posteriormente, con la influencia del tomismo, a partir de la lectura de las cuestiones de la suma teológica, para ir concluyendo en la mística religiosa que se fue evidenciando reflexivamente en su devenir histórico, personal y comunitario, decantando en su conversión a la religión católica y su ingreso a la comunidad de los carmelitas en Espira, luego a Beuron, posteriormente a Münster, seguido a Colonia y por último a Aix. Para Edith Stein, la vivencia experiencial de la persona es un elemento sustancial en su filosofía, la cual se da a partir del análisis y asombro reflexivo desde lo que cree y vive, más allá de constructos teóricos que emanan de la perspectiva teológica, antropológica y pedagógica. Nace el día de la fiesta del Yom Kippur, el 12 de octubre de 1891, en la ciudad de Breslau, en el seno de una familia judía, de las familias judías que se encontrarán a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su familia, que aun cuando vivía condiciones de pobreza, practicaba la oración y la caridad con los más necesitados. Su bisabuelo era conocido como un cantor y director de rezos. Su bisabuela se caracterizaba por ser una mujer piadosa, practicante de su religión y respetuosa de las demás religiones. Su padre muere repentinamente en 1893 cuando Edith tenía 3 años y su madre asume los destinos de la familia y la hacienda. Su madre se caracterizó por ser una mujer de recto carácter, de sentido y preceptos morales intachables, y tuvo que adquirir grandes responsabilidades y habilidades para los negocios como el maderero, que era de herencia familiar. Stein era de temperamento y carácter fuerte. Le avergonzaba los estados de ánimo coléricos de los demás y la falta de dignidad de quienes se dejaban llevar por estos. En la infancia, Edith pierde la fe y vivencia la experiencia de la muerte con el suicidio del hermano menor de su padre. En su infancia decide obedecer fielmente a su madre y a su hermana Frieda cuando tenía comportamientos inadecuados para llegar al autodominio. El 12 de octubre de 1897 ingresa a la escuela, destacándose inmediatamente por su inteligencia precoz. Después de las clases de primaria asistió al curso de secundaria. El ambiente escolar y los continuos cambios curriculares en sus estudios la desanimaron tanto que cuando tenía 14 años y medio y debido a sus latentes preocupaciones por su manera de apreciar el mundo y considerando que no aprendía nada en la escuela, decide abandonarla. Su madre, ante esta decisión, le da el aval sin forzarla a que se quede. Viaja a Hamburgo en mayo de 1906 hasta marzo de 1907 para colaborarle a su hermana mayor Elsa en el cuidado y protección de sus sobrinos. Su cuñado era médico y trató a mujeres con sífilis debido a que sus esposos las habían contagiado. Esta circunstancia evidenciaba la discriminación que se vivía en torno a la mujer y llamó la atención de Edith permitiéndole la reflexión en torno al humanismo y el sentido de la vida, en tanto que consideraba que la misión del hombre en el mundo es para servir a los demás. Desde 1907 hasta 1911 regresa al colegio para terminar su bachillerato, en un ambiente sin Dios, dejando sus reflexiones anteriores sobre la fe religiosa y el sentido último de la existencia, para pasar a nuevos eventos reflexivos como la búsqueda de la verdad, lo cual la hizo tildar de firme carácter. Al terminar el bachillerato, aprueba brillantemente el examen de licenciatura de la escuela secundaria y se matricula en la Universidad de Breslavia en estudios alemanes, historia y psicología. Ingresa a la universidad a estudiar filosofía y psicología, apoyada por su madre, pese a las críticas de los demás familiares que querían que estudiara derecho. De la primera le llama la atención la asignatura de filosofía de la naturaleza impartida por Richard Honigswald, y de la segunda, donde era la única mujer matriculada, le llama la atención la asignatura de Introducción a la Psicología impartida por William Stern, quien escribió la obra filosófica Persona y Cosa y quien trabaja la psicología experimental a partir del método naturalista. Edith demuestra grandes habilidades para el estudio e inquietud por lo social, lo que le permitió participar crítica y exigente y activamente en el Trébol, la Asociación Femenina de Estudiantes, la Liga de la Reforma Escolar y el Grupo Pedagógico.
En el grupo pedagógico acusaba altura en la reflexión filosófica. En el grupo académico del profesor Stern conoció a Hans Bieberstein, Rose Gutmann, Lili Plateau, a su hermana Erna y a Hugo Herzem, fundador del grupo y hombre profundamente admirado por Stein. En sus estudios obtuvo la máxima nota para darle el aval como profesora de Historia, Filosofía y Germanística. La filóloga clásica de la Asociación Femenina de Estudiantes, Else Hels, le consigue trabajo en la Sociedad Académica, la cual es filial de la Asociación Humboldt, para desempeñarse como profesora de inglés, actividad que hace bastante bien y despierta el afecto de sus estudiantes. En 1912, Edith Stein conoce a Eduard Mentis, compañero en el estudio del alemán judío observante y de la ley. Estando en Gotinga, una tarde le escribe sobre sus inquietudes religiosas preguntándole sobre la idea que tenía de Dios, ante lo que Mentis le contestó que él era espíritu y esta respuesta no le agradó a Edith. Poco tiempo después, Mentis fallece de un problema en los pulmones y esta situación lleva a reflexionar a Edith sobre la muerte y el desapego a la vida y más precisamente cuando en un accidente en su casa una fuga de gas la dejó a ella y a su hermana sin sentido y al recuperar el sentido sintió que había tenido un primer contacto con la muerte y que hubiese deseado seguir en ese estado de descanso profundo. Cuando estaba tomando el seminario de psicología en 1992 en Breslau, tiene la oportunidad de conocer a Moskowitz y él le propone que lea a Husserl, filósofo y profesor de Gotinga, a partir del libro sobre las investigaciones lógicas que ha tenido tanta influencia en Gotinga que todo el mundo habla por doquier de los fenómenos. A partir de esta lectura, Edith se afianza como fenomenóloga en Breslau a tal punto que decide continuar sus estudios en Gotinga en 1913 al lado de su futuro maestro y director de su tesis doctoral, Hermann Husserl. Para Edith resultó más importante estar al lado de su maestro Husserl trabajando su tesis que presentar el examen de estado para obtener el permiso y poder ejercer como docente. Stein conoce a Max Scheler en Gotinga, de quien le llama la atención de manera significativa el libro El formalismo en la ética y la ética material de los valores, aun cuando comprende que entre Husserl y Scheler hay diferencias y más respecto al método fenomenológico. Scheler se convierte al catolicismo y esto permite que Edith no solamente se acerque a la lectura fenomenológica de Scheler, sino a unos nuevos paradigmas y fenómenos establecidos desde la fe católica, cosa que no podía obviar porque sus prejuicios racionalistas cayeron de manera súbita ante ella cuando apareció el mundo de la fe. Edith recibió tanta influencia de Scheler que varios de sus escritos pareciera que los hubiese copiado de él y más aún responden a feliz coincidencia en sus conclusiones, a tal punto que Scheler, al escribir su libro titulado Esencia y Formas de la Simpatía, acepta correcciones de la misma Edith. Husserl, al impartir el curso de Naturaleza y Espíritu, debatía en clase el concepto de empatía, sin aclarar su significado, pero sí comprendiendo que el mundo objetivo exterior experimenta intersubjetivamente. Stein considera que esta comprensión no es suficiente y por lo tanto se convierte en el inicio del trabajo de su tesis doctoral para comprender el problema sobre la empatía. Esta labor investigativa le implicó una serie de lecturas, interpretaciones y realización de múltiples escritos y anotaciones que la abrumaron hasta el punto que llegó a desear que un auto la atropellara. Edith decide volver a Breslau para ayudar a su madre porque ella se lo pidió. En Breslau ingresa nuevamente a la universidad, presenta un examen de griego y continúa con su trabajo doctoral sin descuidar su constante comunicación con Husserl, quien viajó a Moravia. Posteriormente, Edith regresa a Gotinga para verse con Reinach, quien la motiva para que continúe trabajando su tesis doctoral. Además, Reinach era admirado por su talante intelectual y especialmente porque manejaba y explicaba con propiedad la fenomenología.